buenas tardes, maestro, invitados. Primero que nada, muchísimas gracias por permitirme este espacio y este tiempo para mostrarles un avance de lo que es mi proyecto, y en especial al Club de FPGAs y a la doctora Yasmín por apoyarme durante la realización del mismo. Mi nombre es Hernán Ajime Monoángulo y, como ya dije, les voy a presentar un avance de lo que es mi proyecto que estoy desarrollando, el cual es efectos de guitarra por medio de FPGAs. Primero que nada, me gustaría hablarles de las motivaciones que me llevaron a hacer este proyecto. En realidad yo soy músico, soy guitarrista, estudio guitarra desde los 9 años, y conforme fui creciendo, pues primero no quería estudiar música, pero ya después, cuando ya dije, no, pues sí, quiero ser músico, fue muy tarde porque te exigen cierto nivel y no puedes entrar. Entonces dije, pues mientras estudio para prepararme a música, me meto a electrónica. Y una de mis motivaciones pues, fue comprender el cómo funciona toda la parte de los amplificadores, los circuitos de guitarra, los efectos de guitarra. Fue por eso que durante la carrera me fui yendo por una línea más de comprender cómo funciona toda la circuitería de audio, cómo funciona el procesamiento digital. Y precisamente eso es lo que voy a hablar a continuación. Los efectos de guitarra, se preguntarán ustedes qué son. Para los que son músicos, para los que son guitarristas, pues ya deben de tener al menos una idea. Pero también conocidos como pedales de guitarra, son circuitos eléctricos, los cuales están diseñados para captar la señal de audio de una guitarra y modificarla. Modificarla ya sea para poder extraer ciertos ruidos, para poder obtener cierto color, pero todos estos circuitos son enfocados a meramente fines creativos, donde el programador, en este caso nosotros, que somos los que programan, los que diseñan los efectos, piensan en darle una herramienta creativa al músico para que pueda obtener muchos sonidos diferentes y con eso pues pueda componer, pueda tocar en vivo. El procesamiento digital en los efectos de audio, durante muchos años, simplemente se trabajaba con pedales análogos. ¿Se les llama pedales? Sí, es cierto, esto es importante. Probablemente me vaya a referir muchas veces como efectos y muchas veces como pedales. Esto es debido, se les llama pedales porque como el guitarrista normalmente pues tiene las manos ocupadas, tenemos las cajitas de los circuitos en el piso y empezamos a seleccionar cuál prender, cuál apagar con los pies. Dentro del procesamiento de este tipo de pedales, este tipo de efectos, primero se empezó a trabajar con mucha circuitería análoga, lo que eran amplificadores operacionales, transistores, circuitos RC. Sin embargo, con la llegada de muchos microcontroladores de SPICs, empezó a meterse ya a un área donde el procesamiento era mejor hacerlo por medio de procesamiento digital. Esto debido a que era más económico, se reduce muchísimo el hardware, se reduce muchísimo la necesidad de diseñar los circuitos, porque muchos de estos sonidos que se buscaban realmente era muy complicado con amplificadores operacionales, con transistores, con circuitos RC, con bobinas, con lo que fuera. Pues buscar otro tipo de sonidos, como lo sería ya que necesiten el uso de memorias, que necesiten el uso de funciones específicas para poder funcionar, para poder obtener el sonido que se busca. Y por lo tanto, pues ya en la programación digital se obtiene mayor precisión en la manipulación del mismo sonido. Si alguien tiene una duda hasta aquí, estoy abierto a que levante la mano y la respondo con todo gusto. Y bueno, la primera pregunta que me llegó fue ¿por qué los FPGAs? Cuando yo fui desarrollando mis proyectos, fui en la materia de telecomunicaciones, en la materia de microcontroladores. Empecé a diseñar estos mismos efectos con microcontroladores y empecé a ver que tenían muchísimas deficiencias. Una de ellas es la programación secuencial que tienen los microcontroladores. Ahorita posteriormente vamos a ver un diagramita de cómo trabaja esto, pero en pocas palabras, un microcontrolador lo que tiene es que hace unas instrucciones secuenciales. Tú le dices, necesito que hagas tal tarea, tal tarea, tal tarea y tal tarea. Y todas ellas las va a hacer una tras otra. Siendo muchas de estas tareas que consumen muchos ciclos de reloj, al final si tú tienes todas las tareas una tras otra, consumes muchísimo tiempo. Y esto empieza a crear otros problemas como que el uso de DACs o ADCs no sea de tan buena resolución, no sea una respuesta de tiempo correcta para el procesamiento en tiempo real de audio, y la implementación de ciertas actividades dentro del mismo controlador pues provoca que no sean los mejores
al momento de atacar este tipo de problemas en el procesamiento de audio. Cuando empecé a trabajar con VHDL y cuando empecé a desarrollar, pues me acordé, oye, pero pues también tenemos los FPGAs. Y cuando empecé a hacer una investigación, de hecho se hizo una investigación entre una comparación entre los dos, entre FPGAs y microcontroladores, empezamos a ver que en realidad los FPGAs trabajan con una paralelidad que realmente ayuda muchísimo a ir liberando espacio en cuanto al tiempo de procesamiento. Hay ciertos efectos como el que vamos a ver en unos momentos que se desarrolló, donde muchas de las tareas que se tienen que hacer a la par reducen muchísimo el tiempo y eso nos provoca que podamos tener también a la vez DACs o ADCs de mayor complejidad, como lo serían el PWM o el PDM, de los cuales en el microcontrolador es muy difícil. Muchas de las tarjetas que tienen microcontroladores tienen ADCs y DACs integrados, sin embargo, estos no tienen una muy buena frecuencia de muestreo ni resolución, debido a que toman muchísimos ciclos de reloj el hacer las actividades que necesitan estos dispositivos, estos DACs y estos ADC. En cambio, los FPGAs, al nosotros poder tener nuestra tasa de muestreo configurable, podemos configurar nuestra tasa de muestreo del reloj interno e inclusive podemos llegar a hacer con ciertos bloques IPs una multiplicación para poder obtener frecuencias mayores. Los FPGAs pues tienden a pesar de no tener estos ADCs y DACs tan complejos como los tendría un microcontrolador, los podemos diseñar de mejor manera y con un mejor desempeño que las primeras tarjetas. Aquí podemos ver una comparación entre cómo debería trabajar un FPGA y cómo normalmente trabaja un microcontrolador, donde si nosotros dividimos el procesamiento de la señal en 3 etapas, que sería la adquisición del valor de entrada, la modificación de la señal, o sea, qué queremos hacer con ese valor, y posteriormente generar un valor de salida, el microcontrolador haría una, suponiendo que cada una de estas funciona en un ciclo de reloj, haría una cada ciclo de reloj. Entonces nosotros tendríamos una muestra de salida cada 3 ciclos de reloj. Sin embargo, con un FPGA pudiéramos hacer estas 3 en paralelo y cayendo una muestra a la actividad siguiente. Entonces, en los primeros 3 ciclos de reloj llenaríamos hasta la tercera etapa, pero ya de ahí para adelante tendríamos una muestra cada un ciclo de reloj. Entonces, esto para diferentes actividades funciona muy bien y como realmente estamos trabajando a velocidades altas, este pequeño desfase no representa un problema audible al momento de nosotros tocar. Bueno, ahora sí vamos con materia. Este ya es hablando sobre mi proyecto, el proyecto que se ha estado desarrollando con ayuda de la doctora Yasmín, que es una pedalera digital por medio de un FPGA. El FPGA implementado es el SYNC7020 dentro de la tarjeta PIN-Q Z2. Las pedaleras digitales son dispositivos que ya están programados para que no solo hagan un efecto, sino varios a la vez. Y dentro de los efectos que nosotros buscamos implementar están las distorsiones, los trémolos, filtros digitales de audio y delays. Ahorita vamos a indagar un poquito más en cada uno de estos, qué son, y vamos a ver videos de cómo suenan. ¿Alguna duda hasta aquí? El primer efecto que nosotros empezamos a implementar son las distorsiones. Una distorsión es un efecto que en pocas palabras corta o modifica los picos de la onda de la guitarra. Podemos ver allá en la gráfica que de entrada la función azul es una función sinoidal, de la cual pues al momento de nosotros hacer el procesamiento de la señal, amplificamos la señal y luego la cortamos arriba, como se puede ver en la gráfica roja, en la línea roja. Esto en los circuitos análogos funciona normalmente con amplificadores operacionales. Estos amplificadores operacionales amplifican la señal de entrada y posteriormente, ya sea con transistores, con diodos Zener, diodos rectificadores, cortan en cierto punto de la onda el voltaje que está saliendo. De esta manera se obtiene algo llamado clipping. El clipping es ese corte que nosotros estamos haciendo y es lo que hace que suene la distorsión que hemos escuchado en muchísima de la música que conocemos actualmente. Esto se implementó en VHDL
haciendo una analogía a cómo funciona una amplificación de un amplificador operacional, y si sobrepasa de cierto valor la señal de entrada, y si superior, perdón, se corta, y si sobrepasa de cierto valor inferior, también se corta. De esta manera, como lo podemos ver ya en la implementación en el osciloscopio, vemos que la señal de entrada de color azul pues es una señal sinoidal generada por un generador de funciones, y la amarilla es una onda que parece realmente casi cuadrada. Ya cuando empezamos a hacer un poquito más de zoom no es tan cuadrada como se ve ahí, pero lo que hicimos es, pues la multiplicamos, la cortamos, y de esta manera obtenemos la señal amarilla que tenemos a la salida. Esto sonaría de la siguiente manera. Bueno, este sonido característico lo hemos escuchado en muchísimos géneros como el rock, el punk, el metal, y es uno de los efectos que al menos a los guitarristas normalmente tienden a utilizar de cajón. Hasta 3 o 4 diferentes podemos llegar a tener, porque es muy utilizado y se obtiene pues, un sonido muy importante dentro de la música actual. ¿Alguien ha llevado telecomunicaciones de aquí? ¿Ok? El siguiente efecto es un efecto llamado trémolo, que dentro del mundo de efectos así se llama. Sin embargo, está basada en una técnica que ya muchos conocemos, que es la amplitud modulada. La amplitud modulada, como lo podemos ver allá en la gráfica, es que nosotros tenemos una onda moduladora de una frecuencia baja, que normalmente en estos efectos se busca que esté entre 0.1 Hz a 10, 20 Hz. La señal portadora, que es la de nuestra guitarra en este caso, y se hace una modulación de la amplitud para que se sienta como si el volumen está yendo y volviendo, yendo y volviendo. Esto se utiliza en muchísimas canciones, pero más como un efecto ambiental, donde ese sentido que se va y vuelve la señal se siente como más profundo en cuanto a los sentimientos, vamos a decir así. Aquí ya es donde empezamos a ver la importancia de los FPGAs en este tipo de procesamiento, porque si bien es común aplicar a osciladores de baja frecuencia, es muy difícil implementarlos en la vida real con amplificadores operacionales. Lo que se hace es que ya la onda debe de ser generada, la onda moduladora debe de ser generada dentro de nuestro mismo dispositivo. Entonces, en un microcontrolador, nosotros deberíamos de poder estar generando la onda. Sin embargo, nosotros tenemos las etapas de adquisición y la etapa de generación de onda una tras otra. Y eso tiende a ser muy lento, en especial cuando muchas librerías permiten sinoides y consumen demasiados ciclos de reloj. Sin embargo, ya con el FPGA nosotros podemos tener un bloque específico para que genere todos los valores de una onda sinoidal, y ya a la par que están pasando en paralelo estas dos, pasan a la siguiente etapa, que es un modulador AM. Empezamos a tener algunos problemitas aquí porque, pues, ¿cómo generas la onda? Normalmente uno como programador en C pensaría en utilizar librerías que respondan a funciones sinoidales. Sin embargo, debido a que este tipo de librerías no existen en VHDL, se optó por utilizar una lookup table, una LUT. Las LUTs técnicamente son arreglos donde tú metes muchísimos valores y vas pasando por cada uno de estos elementos del arreglo para obtener el valor que se encuentra en específicamente ese espacio de la LUT. Lo primero que se hizo fue diseñar exactamente qué onda queríamos, que fue una onda sinoidal con la amplitud específica y la frecuencia específica que nos era conveniente. Y con Python se generaron todas 7000 muestras dentro de un periodo que fuera un ciclo completo. Ya con la lookup table podemos tener un valor de la salida de la onda sinoidal. Posteriormente nos enfrentamos a un problema de overflow. ¿Alguien de aquí me pudiera decir qué es el overflow? El overflow sucede cuando nosotros tenemos cierta cantidad de bits para representar un número.
En el caso en el que nosotros estamos trabajando son 16 bits. Estos 16 bits tienen una cantidad máxima de 65.535. Como nosotros queremos obtener la mayor resolución posible, nuestra señal tiene que estarse comiendo esos 65.535 valores. Y si nosotros todavía le vamos a sumar, sobrepasamos ese valor. Entonces, para que no ocurriera eso, se implementaron diseños aritméticos con graficadoras con Desmos para obtener una función que en vez de sumarlas, hiciera una multiplicación. En vez de una suma aritmética, fuera como una multiplicación entre las dos para obtener la señal modulada sin la necesidad de sobrepasar la cantidad de bits que tenemos. Se implementó en VHDL, ya aquí pues tenemos de entrada en este módulo la entrada de la guitarra, tenemos la entrada del bloque que nos generó la onda sinusoidal y se hace la función que hayamos diseñado previamente en Desmos. Y pues como podemos observar ahí en el osciloscopio, la señal de entrada es la azul, que pues es todo el bloque, y la señal está siendo modulada a la salida, como se puede observar en la onda amarilla. Esto sonaría pues de la siguiente manera. Ya en cuanto a un desarrollo más tecnológico, no creativo del proceso, diseñamos un DAC PDM. Como ya dijimos, los DACs y los ADC son una parte muy importante y también muy compleja de manipular dentro del procesamiento digital. El DAC PDM es un DAC, no sé si alguien aquí sabe lo que es PWM. PWM es Pulse Width Modulation, lo cual significa que nosotros podemos obtener un valor de salida análogo en base a la modulación de qué tanto dura en 1 o 0 una onda cuadrada. Sin embargo, ahorita vamos a notar que para efectos de calidad de audio realmente no representa algo funcional. Pero PDM en realidad utiliza algo que se llama oversampling, que es sobremuestreo, que empieza en base a un algoritmo a decidir si conviene o no pasar a 0 o 1 nuestro valor de salida en base a cómo va comportándose las muestras previas. Esto genera que nosotros no tengamos una frecuencia de salida específica en un periodo, por lo tanto es muchísimo más fácil de filtrar y muchísimo más fiel al audio que estamos procesando. Este es una comparación entre PWM y PDM, donde aquí podemos observar que el ancho de los ciclos empieza a cambiar en base a cómo va entrando la señal. Y acá abajo podemos observar que tenemos ciertos piquitos que no son correctos. En realidad esos no son muy audibles porque están en frecuencias de hasta 40, 50 kHz. Sin embargo, por más que intentemos filtrarla, siempre vamos a tener esos piquitos. Y se implementaron filtros de segundo, tercer, cuarto orden para ver si se podía filtrar de todas maneras posibles. No fue posible, por lo tanto se recurrió al PDM. Como podemos observar ahí, en la gráfica de arriba, ni siquiera estamos filtrando. Yo creo que lo que está filtrando es el capacitor que tiene a la entrada del osciloscopio con el que se midió, pero pues ya obtenemos una señal lo suficientemente limpia para que cuando ya filtremos de verdad, no tengamos los problemas que teníamos acá. Y bueno, ya hablando del trabajo pendiente que se tiene, evolucionando los dos efectos que ya se tenían, se busca que se implementen más métodos numéricos para poder obtener diferentes tipos de clipping y obtener diferentes tipos de distorsiones, que no sean agresivas, que sean más sutiles, que sean un poquito más dentro de una jerga musical más redondas, más cálidas, no tan agresivas al oído. Y en cuanto a el trémolo, es poder modular la frecuencia a la que se está modulando y también buscar que se module en base a otro tipo de ondas, por ejemplo, ondas triangulares, ondas diente de sierra, ondas cuadradas, porque eso también es agradable para el oído.
Y los efectos que tenemos que desarrollar todavía serían los filtros digitales y los delays. Los filtros digitales, para los que ya llevaron control digital, son filtros que se utilizan en base a memorias que pueden comportarse como un filtro de frecuencia. Pueden modificar la frecuencia a la que está trabajando una señal o pueden generar un desfase en la misma. Esto se utiliza para efectos que les voy a poner un ejemplo a continuación, donde uno de los que más nos divierte a los guitarristas es el wah. Es un pedal que tenemos en el suelo, literal, ese sí es como un acelerador, donde nosotros movemos y conforme movemos la guitarra sonando wow, 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 wow. Es muy divertido usarlo y ahorita van a escuchar cómo suena. Y también los otros que son delays basados en memorias RAM, los cuales tú tocas, eso, o tienes otro que se llama reverb, que es como si no estuvieras dentro de un cuarto sin muebles o en una iglesia, el sonido rebota y todavía te puedes seguir escuchando como una colita de sonido cuando ya terminaste de hablar. El sonido no está siendo tocado, más bien está siendo generado por el mismo pedal que nosotros tenemos el efecto. Disculpa, una pausa. Parece que la parte del audio en la no ellos aquí sí se escucha, pero parece que con ellos no. Okay. Estoy viendo si hay una forma de enviar el audio. A ver. Bueno, de momento, ¿qué continúa? ¿No pusiste compartir pantalla o compartir pestaña? Ah, pantalla. Compartí toda la pantalla, pero no sabe. Lo más que no encuentro, estuve buscando ahorita la. Sí, es que sí, tengo entendido que esa es la opción, compartir pantalla. Si quieres, deja de presentar rapidito. Sí, ok. Y ponlo otra vez compartir. Compartir la pantalla e incluir sonido del equipo. Listo. A ver que nos confirmen allí. Sí, listo, un segundito. Parece que ya se solucionó. Nos confirman si se escucha. Voy a poner de nuevo esta parte. Ya se está buscando también parte de cómo empezar a trabajar con un hardware más reducido, literal, la tarjeta que tenemos ya pasarla a algo, una placa vendible, donde ya no tengamos puertos que no necesitemos, como los HDMI, los Ethernet, para ya tener un proyecto producible a escala, pues. Ya por mi parte sería todo. Sí. Sería todo. No sé si alguien tenga una pregunta, estoy abierto a responderlas. Dígame. He visto que músicos manejan cajas o pedales por separado y cada uno hace un efecto. O dos, cuando mucho. ¿Qué capacidad tiene la placa que estás utilizando? ¿Cuántos efectos puedes generar? ¿Y depende de qué? Depende, como los FPGAs son hardware programable, en realidad dentro de la arquitectura del FPGA tenemos muchas compuertas lógicas que tú puedes programar cómo están conectadas.
En el caso de los FPGAs, más bien depende de qué tanto hardware tú estés utilizando. Todavía no hemos sacado la tabla de recursos, pero realmente pues ya pudimos implementar estos dos efectos de manera sencilla. A lo que yo recuerdo no estamos utilizando muchos recursos. Lo interesante del FPGA es que pues tú puedes eficientar la cantidad de tus recursos haciendo más sencillo el hardware. Creo que ahí más bien lo que depende de qué tantos efectos puedas aplicar es qué tanto hardware estés tú programando. Si el FPGA tiene una cantidad de compuertas lógicas que tú puedes programar, pues más bien es cuando ya no puedas programar de estas, ya no puedes seguir implementando efectos. Yo estimo que dentro de esta tarjeta se van a poder implementar al menos otros 2 efectos, sin que suponga un riesgo para el mismo proyecto. Gracias. ¿Aquí? ¿Qué tan factible es usar respuestas de impulso con este proyecto? Muy factible. De hecho, los filtros digitales que vimos ahorita, no sé si puedes devolverle un poquito. Este es un filtro digital. Estos triangulitos que tú ves aquí son coeficientes que multiplican la señal. En base a el arreglo de cada uno de esos coeficientes, es tu respuesta del filtro. Un impulse response no es más que un archivo que tiene un vector de coeficientes aquí. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cómo funciona o cómo procesa un amplificador Marshall, de marca Marshall de tal modelo, yo obtengo el impulse response, obtengo el vector de coeficientes, lo puedo meter aquí en mi filtro y suena igual. Gracias. No sé si es lo mismo, pero ¿podrías comparar lo que estás haciendo con FPGA con un pedal profesional? Sí lo he hecho con mi pedalera, la que tengo yo en mi casa, que es como mi herramienta. Más que nada, la calidad muchas veces depende más bien de los filtrados, que se tenga a mucho ruido. Porque, por ejemplo, las amplificaciones en cualquier momento cuando tengas un ruidito, pues ya dijimos que algunas distorsiones amplifican por 10, por 100, por muchísimo más. Entonces, cualquier ruido que tengas va a poder filtrarse con este tipo de efectos. Además de que también la calidad muchas veces depende de las frecuencias que enriquece el mismo efecto. Por ejemplo, un efecto de distorsión enriquece los graves y los agudos, pero un efecto de overdrive, que también es más o menos similar al proceso, enriquece más los medios. Con este tipo de filtros sí se puede, como que ya sería antes de empezar a comparar únicamente el proceso de la distorsión, por ejemplo, ya sería con todo y que nosotros ya lo enriquecimos en ciertas frecuencias, de que suena bien, de que no tiene ningún ruido y estar verificando eso, ya se pudiera empezar a comparar con un pedal ya del mercado, por así decirlo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? En internet están preguntando. Díganme. Preguntan, ¿de qué dimensiones es la placa? La placa esta es como... Rogelio, regrésate por favor a la diapositiva. ¿Acá? ¿Va? Más, donde está mi dato de la SIM. Esta. Esta placa que estamos implementando es alrededor de como unos 20 por 10 centímetros. Sin embargo, como ya dije, pues si observan ahí en la misma placa tenemos muchas cosas que probablemente no sean tan funcionales para nosotros, como lo sería el uso de un Arduino, el uso de una Raspberry, el Ethernet, los HDMI. Ya se está trabajando para empezar a ver la manera de cómo este hardware, empezar a quitarle todas las partes que no tenemos, dejar solo entradas análogas, salidas y entradas digitales, y ya empezar a reducirlo y hacerlo una placa específica para el proyecto que estamos trabajando. ¿Tu proyecto se puede replicar en una Basis 3? Tengo entendido que sí. No sé en cuanto al consumo de recursos, pero el proyecto trabaja con un ADC que se llama XADC Wizard. Xilinx, que es la marca que los fabrica, ya hizo un bloque IP y ya ciertos FPGAs lo tienen dentro de su hardware ya que trae diseñado. Pues. El que tiene la Basis y el que tiene la Basis creo que es un Artix.
El FPGA, El pero FPGA. el XADC de la Basis es de 12 bits. Este también decía que era de 12 bits y yo pude ok, obtener debería ser valores de equivalente. 16 bits. Ajá. Entonces sí, según yo, al menos hablando sin saberlo del consumo de recursos, sí se puede replicar. La frecuencia de operación de la tarjeta esta está en 100 MHz. 125. Ok, Pe- eso sería distinto a la Basis porque la Basis es de 100. Ah, claro. Lo que sí es que ya hay un bloque IP que se llama Clocking Wizard, que de hecho lo utilicé para el PDM para ver qué tan rápido podía ir. Con el Clocking Wizard tú puedes hacer divisores de frecuencia, o sea, tener menos frecuencia o más frecuencia. Con el XADC Wizard, teniendo un reloj interno de 125 MHz, se llegó hasta una frecuencia de 600 MHz como reloj de todo el proyecto. Bien, eso me parece que esos datos son importantes para el que está haciendo la pregunta de si pudiera llevar el diseño y la implementación a la Basis 3. En teoría, los ajustes, ¿cierto? Sí. Dado que VHDL es un estándar en la programación, podemos utilizarlo en cualquier FPGA independientemente del fabricante. Eso es lo interesante de programar en VHDL. Claro, está haciendo las adaptaciones en el hardware como la frecuencia de operación, los puertos, el constraint de los puertos, pues también se tiene que modificar, porque no son los mismos nombres que tenemos aquí Sí, a los que tiene la Basis 3. ¿Hay más preguntas por ahí? La última fue la de que sí se puede, la de la Basis 3. Ok. ¿Alguna otra pregunta aquí? ¿No? Bueno, yo quiero aprovechar el espacio para hacer algunos comentarios. Tenía la pregunta de la frecuencia de operación, sobre todo la parte de los divisores de frecuencia, que qué pasaba cuando necesitabas trabajar en frecuencias mayores a la del oscilador, y ahorita ya nos explicaste. También la otra parte que quería comentar es, entonces estos dos videos que nos mostraste son los dos efectos que tienes hasta el momento programados, ¿cierto? Así es. Ya nos comentaste el trabajo que estás desarrollando, y bueno, el objetivo de Monove, como ya lo dijo ahora, es en algún momento tener su propio diseño implementado en un pedal. Los FPGAs, como hemos estado viéndolo aquí en el curso, son dispositivos que sirven para el prototipado de circuitos integrados o circuitos electrónicos. Lo que está haciendo en este momento Monove es trabajar en un FPGA ya disponible por un fabricante. Sin embargo, en el momento en que él tenga su diseño completo con la parte de implementación y validación, ese circuito que se genera al programar en VHDL es un circuito que se puede llevar a un chip por sí solo. Entonces, él cuando menciona que está trabajando en esta tarjeta, al final de cuentas, la meta es trabajar en un cuadrito como ese negro que está allí, y que ese cuadrito negro únicamente sea su circuito integrado a SIC o circuito integrado de aplicación específica, y que tenga una tarjeta diseñada especialmente con los puertos que únicamente va a necesitar, tanto de entradas como salidas. Esto como tal que se ve en la pantalla es para prototipar circuitos integrados, y de ninguna manera esta placa debería ser considerada como para llevarla a una implementación ya en una aplicación, porque en la mayoría de las ocasiones es una tarjeta didáctica que posiblemente esté sobrada de recursos de hardware. Y bueno, pues eso definitivamente no lo queremos. Si está sobrada de recursos, pues significa entonces que podemos disminuir costos en la manufactura de los productos. Y si está limitada de recursos, bueno, significa que ese FPGA como tal, que es el SIN, pues no es suficiente y habría que utilizar uno mayor. Hasta el momento vamos bien desde ese punto de vista de recursos, aunque hace falta hacer el análisis de la estimación de los recursos para ver pues qué tanto se puede utilizar todavía más, ¿no? Claro. Y en caso de que se llegue al límite, pues siempre tenemos la opción de cambiar de chip a un chip que tenga mayor cantidad de recursos.
Y bueno, esos eran como los comentarios que quería hacer. Además, te quiero felicitar, Hernán, por este proyecto que has estado desarrollando. Ya tienes un ratito trabajando en el proyecto, pero la verdad es que es digno de reconocer lo que ha estado haciendo aquí Monove, porque esto tiene una motivación no solo académica, es una motivación personal y que de alguna manera él ha sabido combinar las dos cosas. Nadie le dijo que aquí en la escuela, nadie le dijo que se pusiera a hacer ese proyecto. Él se acercó y con todo gusto le hemos estado apoyando, pero realmente yo no he hecho nada, él es el que ha hecho todo. Te agradezco el crédito. Ya sabes, yo con mucho gusto te puedo asesorar en lo que necesites, pero todo el crédito es tuyo. Todo lo que tú has hecho, aquí está. Sé que falta más trabajo por hacer, pero ya sabes, yo voy a estar disponible para si necesitas más asesorías, ¿no? En cuanto a algunos temas muy específicos. Y pues muchas felicidades. No sé si antes de cerrar, si alguien quisiera hacer otro comentario aquí en la sala o allá en línea. Parece que no. Y bueno, en el club, los que están inscritos en este club estudiantil de FPGAS y los que han estado en los anteriores, saben que cada semestre invitamos a personas que pueden ser estudiantes, pueden ser egresados, pueden ser investigadores, pueden ser personas que están trabajando en la industria, que están relacionadas con el desarrollo de FPGAs. Entonces, en algún momento ustedes pueden estar también aquí, en el lugar de Monove, ¿no? Presentando proyectos relacionados con FPGAs. Los FPGAs como tal no se deben de considerar como si fueran lo más maravilloso que existe en la literatura. Eso no puede ser de ninguna manera. Sin embargo, son dispositivos electrónicos que han dado pues batalla interesante en diferentes áreas del conocimiento, y cada día se utilizan en más y más áreas del conocimiento, ¿no? Como lo hemos visto a lo largo de las presentaciones en el club, y también los que tienen la oportunidad de llevar el curso conmigo en la licenciatura, ¿no? Aquí hay otro ejemplo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver y a estudiar, de en dónde se pueden utilizar los FPGAs. Ojalá que les sirva de motivación a todos y que pues busquen, ¿no? Algo que les llame la atención y que puedan desarrollarlo, ¿no? Independientemente si eso no es en FPGAs, esta plática de verdad espero sea motivadora para todos. ¿No está el doctor Carlos allá, no sabes? Sí, aquí está. Hola, doctor Carlos, no sé si quieras tomar la palabra. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Sí, bueno, no, nada más, extiendo la felicitación y, y bueno, pues vamos a estar muy pendientes del proyecto del compañero y de los nuevos proyectos que vayan surgiendo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Entonces ahora sí, por favor, un caluroso aplauso para... Y aquí la mesa directiva tiene algo para ti. Sí, bueno, si me permiten, vamos a compartir aquí la pantalla, se está abriendo, y vamos a entregar, a leer tu reconocimiento. Bueno, con mucho gusto, el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana y el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez otorga el presente reconocimiento a Hernán Ajime Monove Angulo por su invaluable participación en el Club de FPGAs con la conferencia magistral titulada Efectos digitales de guitarra por medio de FPGAs, el 4 de marzo del 2024, firma
la mesa directiva. Muchas gracias, Hernán, por tu participación. Y González, porque participaste. Bueno, pues con esto cerramos la sesión del día de hoy. El próximo lunes continuamos con el curso de Python, ¿verdad? Así es, Pues continuamos. muchas gracias por asistir el día de hoy. Gracias. Gracias.